Nosotros recibimos a nuestro invitado en el día de hoy, que lo es el profesor Daniel Almanzar, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, exdirector del Politécnico Vicente Aquilino Santos, profesor, filósofo y un gremialista a carta cabal y conocedor del sector educativo de la República Dominicana. Saludamos y le damos la bienvenida al profesor Daniel Almanzar en esta parte de la entrevista VIP. Profesor, qué bueno que está con nosotros. Buen día. Buenos días, Víctor. Buenos días, Nelly. El placer es mío compartir con ustedes. Agradecer toda esa titulación que tú me das, pero menos una, la de filósofo. Bueno, vamos a ver. Eso es muy profundo. Es muy profundo. Recuérdate que se consideraba como la madre de toda la ciencia. Bueno, pero nosotros con toda la humildad Así lo visualizamos. sí, lo consideramos a usted todo así como yo considero o consideré a don Ramón Vargas Fera, un filósofo mocano ya fallecido, porque adoptó como filosofía de vida una serie de proverbios y consejos que él lo recitaba en cada acción de su vivir, pues así yo lo considero a usted también como todo un filósofo. Y tú sabes que el padre de la filosofía, Sócrates, que no dejó nada escrito, y es el padre de la filosofía porque cuestionaba, y al cuestionar investigaba. Bueno, Entonces esa es la clave, ¿verdad? Dejaba cosas en el aire a sus alumnos que se caminaban por la calle de Atenas y otras ciudades griegas comentando situaciones, y él le dejaba cosas que todavía en el entender de muchos son complejas, pero que tienen su sentido en la vida. Entonces, no hay que ser entonces el gran intelectual para ser filósofo. Así es. Por eso se habla de filosofía de la vida. Ok. Profesor, la intención de nosotros invitarlo a compartir esta parte de la entrevista VIP aquí en Contacto Diario es para que hablemos un poquito sobre la educación en la República Dominicana, y en un caso específico que yo le decía, veía ayer en un artículo que salió, una información en un periódico de circulación nacional con respecto al profesor, a los maestros y esta institución que es soporte fundamental, ¿verdad?, para el bienestar de los maestros, que es la Cooperativa Nacional de Maestros. Pero antes de involucrarnos en este tema, pues yo quisiera que Daniel nos describiera y me respondiera a esta inquietud que yo tengo. ¿Vive hoy el maestro mejor que ayer y ha ido acrecentando, ¿verdad?, su calidad de vida? Su calidad de vida, si la comparamos ayer y hoy, usted como un conocedor de este sector. Pero claro que sí, porque yo viví las dos Etapas. las dos épocas, los dos momentos. Como profesor, pero como estudiante, como militante estudiantil. Ustedes van a recordar que los profesores de los años 90 hacia atrás, 80, 70, que fueron profesores nuestros, y en mi caso que me inicié ya a mediados de la década del 80 del siglo pasado, era un profesor, yo no voy a decir que resentido, pero con una carga de tristeza o amargura por el nivel de vida que el Estado Dominicano lo sometió, y en alguna parte hasta la sociedad. Era la época del maestro, lo que yo le llamo de la calle de polvo, de los caminos de polvo y los zapatos rotos, porque el maestro apenas podía tener un zapato, y cuando ese zapato estaba roto había que aguantarse con el zapato roto. Pero había que ver de que a ti te dijeran en los años 60, 70, ir a trabajar a un campo de San Francisco de Macorís. Todavía aparecen campos nuestros que la gente está solicitando que se les arregle la calle, que sea asfaltada. Pero ustedes no se van a imaginar qué significaba ir al Guineal en la década de 60. ¿Por qué? Porque yo estudié en la Escuela Básica de La Joya, porque llegaba hasta octavo curso, era de las pocas escuelas que en los años 60 y parte de 70 en San Francisco de Macorís, en los campos, llegaba a octavo curso. Entonces, los estudiantes del Guineal, que habían 2 o 3, que sus padres, como lo picharon, de Alodia, para mencionarte un caso. Andrés estudió conmigo, bajaban en un jeep que tenía su padre, lo dejaban tempranito en la mañana y a las 12, cuando iban con su viaje de nuevo para allá, lo llevaban, pero subir era una cosa, una odisea, solo en jeep o a caballo, como fuera. Entonces, esos maestros tenían que irse, ejemplo, Roberto Santos trabajó en esa zona, tenían que irse los domingos en la tarde
o lunes tempranito en la mañana para regresar los viernes acá a la ciudad. Entonces, ese maestro con un salario que yo no sé qué tipo de miseria, paupérrima que se le podía decir, era un salario que jamás podía competir con la situación de lo que ya se conocía como la canasta familiar. Contrario a eso, el maestro de hoy en día, ciertamente por la lucha de nuestro gremio y la misma lucha de la sociedad, que llegó un momento que se entendió de que el maestro no podía tener la mentalidad del expresidente Balaguer, que entendía que el maestro en la época de la Ercilia Pepín, el maestro solamente consagrado y que debía irse a dar clases de barde, contrario al planteamiento marxista que sostiene que usted primero, para dedicarse al estudio, a la investigación, a la cultura, a la ciencia, al arte en sentido general, tiene que resolver la parte material. Si usted no resuelve la parte material, que comienza con una alimentación, con su techo, con vestir, y todo eso conlleva recursos. Usted no puede, entonces el maestro estaba en esa escala más baja de la pirámide social. Y si yo te digo una cosa, yo soy tal vez del dirigente de la ADP, que he sido dirigente de la ADP, y me atrevo a decir que el magisterio nuestro tiene, tiene mucha grieta en su formación. Y al tener mucha grieta en su formación, no tiene tal vez la competitividad académica que se necesita hoy para dar salida a los grandes problemas educativos, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, pero que muchas de esas cosas tienen que ver con una cuestión sociológica, y es el origen social del maestro de la República Dominicana. En los años o décadas que te mencioné, los estudiantes, y hubo inclusive investigaciones, por ejemplo se investigó en Santiago a finales de los 90, la cantidad de estudiantes que estudiaban en los llamados colegios de prestigio en Santiago, y se determinó que hubo una investigación que un 1% decía que podía estudiar magisterio sí y solo sí había una situación de mejoría económica, o sea que el 99%. Entonces, ¿de dónde va el muchacho? De los liceos del país. Y a los liceos, ¿quiénes van a estudiar? Los muchachos más pobres, más humildes, los menos beneficiados del desigual reparto económico, del modelo económico que tiene la República Dominicana. Entonces, pero yo manejaba también información. Yo vengo de ser director del Liceo Pedro Mir de Jaya, vengo de ser director del Liceo Nocturno Juan Pablo Duarte y del mismo Politécnico. Y uno, cuando el muchacho pedía ya su récord de nota para ir a las universidades, uno le preguntaba ¿a dónde va? Pero por lo general, ¿qué iba a estudiar? Lo de notas menos calificadas iban a estudiar magisterio. Y entonces ya de hecho ya llevan un aval por debajo de tal vez de lo que se exige para que un maestro pueda ser competitivo en el futuro. Y los profesores de la universidad, Nelly sabe de eso, cuando recibe estudiantes que tienen demasiada grieta, y cuando tú le buscas su bachillerato, es un bachillerato sumarrazo. Daniel ha dicho que sí, el maestro, el profesor de hoy, pues vive mejor, ha cambiado. Entonces quisiéramos, Daniel, para entrar en materia, con respecto al tema, que yo quisiera oír su opinión, dentro del sector de los maestros, existe una institución que se llama Cooperativa Nacional de Maestros, CONAMA, que es el soporte, vamos a decir, económico, ¿verdad?, del profesor, del docente. ¿Cómo, si el maestro hoy está mejor que ayer, se justifica, Daniel, la manera tan agresiva y pujante que se ha consolidado esta institución que es la CONAMA? Porque tengo entendido, y es con estos datos que salen, que en el año 2022, el año pasado, la CONAMA prestó 28.000 millones de pesos a los socios, que son los docentes que tiene la cooperativa. Si están mejor que ayer, ¿cómo se justifica que el maestro hoy en día se endeude tanto? Profesor Daniel Almanza. Bueno, vamos a ir a la sociología, porque solamente la ciencia puede dar respuesta a las situaciones que se presentan. El maestro llega endeudado a ser maestro. Ella trabaja en una universidad y sabe que para terminar la tesis o ¿cómo se llama? O el monográfico, la mayoría de los maestros tienen que hacer un préstamo para poder cubrir esa parte.
de esa parte de investigación, porque lleva recursos que la universidad no se la puede cubrir. Pero estamos hablando de la universidad pública, en este caso el CURNE. O la pero llega un momento en que usted va mejorando esa situación, pero Daniel. Así, pero hay informaciones que es bueno que la gente lo sepa. Tú sabes que el maestro es el soporte económico no solamente de su pareja y sus hijos, que el maestro tiende a ser el soporte económico de sus padres, de sus abuelos, y ella sabe a lo que me estoy refiriendo como maestra. Y algunas veces hasta de los hermanos. Yo conozco una maestra jubilada, muy cercana a mí, porque es mi campo. Ha sido somos dos hermanos, ya jubilada, que ella es la responsable económica de sus dos padres, porque viven al lado de ella, responsable de los dos hermanos que tienen cuestiones de dificultades de salud, hasta emocionales, de alguna forma de una hija que tiene, que aunque ya trabaja y está casada, también depende de ella. ¿Pero esa es la excepción o la de todos, Daniel? Bueno, es que casi es una generalidad, por lo que te decía. O sea, el maestro no solamente es por su parte. Entonces está esa parte del origen social económico que el maestro se convierte en una especie de el contribuyente fundamental de una familia multiplicada. Muchas maestras que son madres solteras también. Hay una cantidad muy alta de maestros solteros. Obsérvate que cuando tú encuentras dos profesores que logran juntar los dos salarios, tú lo distingues. Puede ser mi caso, que mi esposa es profesora. Pero hay muchas maestras solteras. Como consecuencia de que en la República Dominicana escuché en el año 1998, hace alrededor de 25 años, que de cada 10 matrimonios había 8 divorcios. No era que tú no te volvieras a casar. Entonces, es un país todos los días muy creciente de madres solteras, pero el 72% hace unos años de la matrícula del sistema educativo era femenino. O sea, era femenino. Pero la otra parte que, con relación a la cooperativa tiene socios que son los docentes, que somos la inmensa mayoría. Están los 200,000 y pico de socios. Están los administrativos y hasta el ministro de Educación puede formar parte de la cooperativa de maestros. Tiene el título de cooperativa de maestros. La mayor cantidad de socios somos los docentes, pero desde el que está en la puerta, porque se te como parte del sistema, ¿verdad? Como parte del sistema, se te está dando una situación. Antes, para tú ingresar a la cooperativa, tú tenías que ir a 3 reuniones. Tenía que llenar, pasar unos cursos. Era como un filtro. Era como un filtro, pero ahora no, ahora es automáticamente, porque ahora está dentro de la cooperativa hay una dosis muy alta de la politiquería. La politiquería que se te da en un ayuntamiento cualquiera del país o en alguna institución pública del Estado, entonces también se da en la cooperativa. Tú citabas que existen 17 regionales en el país de la cooperativa para darle servicios a los socios, y resulta que hay alrededor de 1.200 empleados. Esto indica a ti que tú vas acá a la calle San Francisco, donde está la cooperativa, y tú te vas a encontrar que en los cubículos muy pequeños te tienen 3 empleados. Pero si tú observas, te vas a encontrar con empleados que están sentados en un pasillo y ahí tienen que dar su salida. ¿Por qué? Eso es en la cooperativa, Daniel. En la cooperativa. O sea que hay corrupción. Yo no sé si se le puede llamar corrupción o como tú le quieras llamar, pero hay un exceso de empleados. Reconocido por todas las corrientes que existen dentro del magisterio y por cualquier sistema de evaluación mínimo. Hay una super cantidad de empleados. Ahora, a mayor cantidad de empleados, mayor cantidad de gastos. ¿Y eso no lo enfrenta la ADP? Lo que pasa es que en las instituciones, el sistema educativo, el magisterio tiene 3 componentes, y son 3 componentes separados uno y otro. Está la cooperativa, está el SEGMA, que tiene que ver con la seguridad social de los maestros, y está la cooperativa, y funcionan vamos a decir, como isla aparte, porque tienen reglas muy distintas una Daniel, y producto de esa inquietud de Nelly, pero yo no voy a citar la inquietud de Nelly. La corriente que aquí dirige la ADP en San Francisco de Macorís hace varios años, cuando yo salí como presidente, era en representación de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, pasó a ser la corriente de Sisto Gavín.
si todavía no interviene con su maestro en ninguno, nada que tenga que ver con la cooperativa. Y te quiero dar la siguiente información. Las decisiones hasta de escogencia de los delegados para la asamblea anual de la cooperativa la están decidiendo los administrativos, los conserjes y los servidores que contribuyen con la educación en cada centro educativo, porque los maestros nos hemos alejado. Ya. Yo pertenezco al distrito cooperativo 414 que funciona en la escuela Padre Brea, y yo estuve alrededor de las 11 de la mañana hasta que la asamblea inició, en las últimas. Voy, firmo, veo la agenda. Cuando veo la agenda, yo ya no tengo nada que buscar acá. Déjame quedarme acá como socio histórico un ratito. Como socio histórico. Histórico. Y tú sabes lo que sucede. ¿Cuántos maestros yo había contado a las 11 de la mañana? 22 maestros, incluyéndome a mí. Pero habían alrededor de 350 administrativos ahí. Eso indica que los maestros hemos tomado una apatía con relación al funcionamiento de la cooperativa. O sea, esa apatía, como usted señala, Y en se la relación hemos dejado. al funcionamiento, porque para consolidar y fortificar la cooperativa como tal, hay que coger prestado. Entonces, con respecto a esa inquietud de Nelly, que decía que si la ADP no interviene en ese tema, Daniel, ¿no tiene también la ADP una manera de orientar, de asesorar al profesor, al maestro, para hacer el uso correcto de los pocos o muchos ingresos que pueda tener, de manera que pueda salir de ese endeudamiento al que yo me refería al principio, de que de que no solamente es el maestro que está endeudado, los conserjes están endeudados. No, todo el sector completo, sí. Yo estoy endeudado. Sí. Porque yo te puedo decir, tengo un juicio crítico sobre el funcionamiento de la cooperativa, porque uno dice, bueno, el origen histórico de la cooperativa tiene que ver con el bien social y el bien común. Y resulta que una cooperativa hoy en día, en el caso de la ADP, no tiene que ver nada con una financiera común. O sea, yo puedo ya tomarla cualquier financiera y me están prestando prácticamente a lo mismo. Lo único que diferencia la cooperativa, algunas veces que presta más caro, es que si tú coges un préstamo a 5 años y la tasa de interés cambia en la banca, en la cooperativa se mantiene igual. Es lo único. Es lo único que yo puedo decir. Sí. Pero yo cogerle al banco de reserva, algunas veces, si yo quiero ir a un resort, todos los hoteles te dan beneficios. Sí. Y algunas veces te sale más barato. Pero ya uno tiene una tradición también de servicio y de apego a su cooperativa, porque las cosas son así. Se van transmitiendo de generación en generación. Que han desarrollado yo no he hecho una sola actividad económica en la historia mía como profesor que no haya sido a través de la cooperativa. Todo. Un sentido de pertenencia siempre. Sí, y además... Pero no es por los beneficios realmente que obtiene al utilizarla, sino porque ya es un asunto de como dice Nelly... Porque tiene que llegar un momento en que el magisterio se empodere de su cooperativa. Porque yo te puedo decir, conmigo ya no pueden hacer nada, porque lo más que pueden hacer es expulsarme. En la cooperativa está dirigida por un tigueraje. El tigueraje que funciona en un ayuntamiento cualquiera lo está dirigiendo la cooperativa. Bueno, la cooperativa está dirigida por un tigueraje, Daniel. Un tigueraje político. Político. ¿Y a dónde en este país hace? Aquí podemos hablar de... La tiguerocracia. ¿Cada qué tiempo hacen elecciones? Anual. Cambian los directivos. Los directivos se eligen por 3 años. Pero entonces van venciendo por parte, y los grandes pleitos son por eso. Okay. Víctor, y resulta también que el partido que está en el poder es el dueño de la cooperativa. El PLD duró 16 años siendo el dueño de la cooperativa. La mayoría de los empleados... Daniel, entonces, ¿dónde van los beneficios que se obtienen producto del accionar económico de la cooperativa? Hay una mínima parte que cuando uno le Porque, cuando usted me habla de que la cooperativa prestó en el año 2022 28 mil millones de pesos, ¿está hablando como un banco comercial cualquiera? Pero claro que sí. Ojalá muchos bancos. Claro. Es más, quiero decirte una cosa. Tener una clientela fija, sí. Claro. Quiero decirte una cosa. Una de las luchas del sector financiero es porque las cooperativas comiencen a funcionar con la realidad de los bancos, porque ellos quieren captar ese fondo que está ahí, que lo ven como si fuera un fondo virgen. O sea, ningún banco quiere que exista la cooperativa, la COCNACMA,
no quieren que exista la cooperativa tal en cualquier parte, aquí la cooperativa arrocera, la cooperativa de cacautalera, porque tienen algunos sistemas de beneficios del Estado que hasta menos impuestos pagan, si es que lo pagan. Si es que lo pagan, porque tampoco puedo decirte si eso es cierto o no, porque tampoco manejo todas las informaciones de esta parte, que el sistema financiero de la República Dominicana, una de las partes que está esperando para dar el knockout, es que las cooperativas desaparezcan y pasen al capital financiero, que ya el Papa sabe, ya el pasado Papa sabe cómo lo dijo. Ajá. Daniel, una deuda es un compromiso que una persona física, una institución hace con una entidad, ¿verdad? Y que siente el compromiso de que debe de pagarlo. Sabemos que hay deudas buenas y deudas que son malas. Las deudas no son todas buenas. Son por necesidades. Sí. Una necesidad buena y una necesidad que no es buena. Sí, pero si usted invierte en un inmueble y usted renta ese inmueble, usted va a tener un beneficio en un activo, que no es lo mismo que yo tenga un deseo de irme a un resort y ya eso, yo voy a pagar por eso, es una deuda, aunque puede tener un bienestar emocional, pero no es tan así. ¿No siente usted que los docentes necesitan un poco de educación financiera? Sí, claro que sí. Un poco. Sí, vamos a ser humildes. Sí, y en eso... Y los estudiantes también, sí, todo el mundo. Y en eso, eso es una misión del cooperativismo. Lo que pasa es que como la cooperativa hoy en día en su práctica se comporta como cualquier agencia financiera de préstamo, entonces lo que le conviene es prestar. Porque si tú le pones la tasa de interés, es un negocio. que ahora mismo claro que es un negocio, claro. Es un negocio. La cooperativa es un negocio, con unos socios virgen, o vamos a decirle, ¿cómo le llamaríamos? Que están ahí. Sí, sí. Porque hoy en día te nombran en noviembre y en diciembre ya la cooperativa te está descontando, porque tú, automáticamente te envían eso es lo bueno que tiene. Te envían para allá, y lo otro es que el descuento es administrativo. O sea, lo que tú ahorras y de la deuda que tú puedas tener, el ministerio tiene un acuerdo con la cooperativa que se descuenta por vía automáticamente, vía la nómina. Entonces, es una ventaja que el maestro siente que no tiene que salir con el dinero en la mano o hacer una transacción financiera. Aunque le llegue poco, aunque le llegue que eso poco, es lo que le llega. Pero hay una situación de violación, hay un % que la ley no permite que tú te puedas endeudar. Entonces, ¿qué hace el maestro y otros sectores? Que se endeudan con la CONAMA, pero también van a una cooperativa famosa que hay camino a Cotuí. El CONAMA no revisa el datacrédito de los docentes, la situación. El CONAMA lo que te va a revisar es que tú tienes un salario. Exacto. Y tú tienes un salario que es más. Hay en ocasiones que el maestro ve un descuento y acude a la CONAMA, porque llega primero la nómina a la CONAMA que a los distritos educativos y que a las regionales de educación. Daniel, se busca más rápido por ahí. Yo creo, Nelly, que nosotros con Daniel vamos a tener que hacer un acuerdo. Pero hay un elemento, Víctor, con el perdón tuyo, pero también hay un elemento que algunas veces los dirigentes no nos gusta tratarlo, porque que somos populistas, que es otro de los grandes males que tiene el dirigente magisterial. Por conseguir un voto no dice una verdad. Y yo me despejé de eso hace tiempo, porque entendí que con el tiempo usted lo que le hace daño a su clase. Así es. Por ejemplo, el maestro también, especialmente el maestro joven, está un poco tocado por la competitividad que tiene hoy en día esta sociedad. Esta sociedad, si tú no andas con un vehículo moderno hoy en día, usted no es un ciudadano de este mundo. Está montado todo. Si usted no anda con el mejor zapato de este mundo, y los jovencitos son los que más expresan eso, y por eso tuve muchos jovencitos que para poder competir entonces tienen que caer en el acto de la delincuencia. Así es. Mire, nosotros queremos invitarla a que este conversatorio con el profesor Daniel Almanza va a tener una segunda parte, porque hay algo que es implacable, imperdonable aquí en televisión, que es el tiempo, Daniel. Así que nosotros queremos agradecerle de verdad, de manera muy especial, el hecho que haya compartido este momentito, asegurándole, ¿verdad?, y comprometiéndolo a que este conversatorio va a tener una segunda parte con usted. Aquí estaremos, porque cuando usted me convoca es un mandato. Muchas gracias. Soy un fiel servidor. Muchas gracias. Daniel Almanzar, profesor, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, pero además también es director del Politécnico Vicente Aquilino Santos. Y filósofo, que él no quiso que lo tildara, pero para mí también es un filósofo, Daniel Almanzar. Gracias por estar así como con la doctora nosotros. Sierra, que viene ahí. Víctor Puntiel,
junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.